¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal Teología Wesleyana del Nazareno, el antiguo canal Cristian Toriasi. Yo soy Cristian Toriasi, el pastor y aficionado a la teología. Vamos a abordar en este tema una reacción y también una presentación. Vamos a estar trabajando sobre una herejía que está distribuyéndose por las redes a través de ciertos predicadores y predicadoras que atacan directamente a la doctrina bíblica de la Trinidad. Por eso es algo que le atañe a este canal, que se enfoca en lo doctrinal y en lo teológico. Y esta herejía se llama la cuadrimensión de Dios o las 4 dimensiones de Dios. Así que vamos a estar presentando, en primer lugar voy a estar presentando qué es esta herejía, la cuadrimensión de Dios, y por qué es una herejía. ¿Por qué es una idea equivocada acerca de la deidad revelada en la Escritura y en la historia de la Iglesia, que también es parte de la revelación general? Y cómo es que la Biblia no sostiene lo que los cuadridimensionales, podemos llegar a decir, dicen acerca de Dios o de 4 dioses. Bien, vamos a comenzar este video. Voy a estar presentando las bases bíblicas que los adherentes de esta doctrina, esta nueva doctrina, la cuadrimensión de Dios, esgrimen para defender su tesis. Bien, vamos a ir primeramente, voy a presentar los textos, después vamos a volver a esos textos y vamos a ver un poco el trasfondo de esta nueva herejía de la cuadrimensión de Dios. Vamos a ir a 2 textos principales, hay varios, pero vamos a ir a el Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Para que los tengamos en mente, ¿sí? Salmo 91, estoy medio oxidado, ahí llegamos. Salmo 91, verso 1. Lo voy a leer en la versión BTX, que es una versión que se adecua más a los originales, a las copias más antiguas, pero siempre tengo un gran aprecio por la Reina Valera. Salmo 91, verso 1 dice: el que mora bajo el abrigo de... Y tengamos en cuenta que esta versión no dice la palabra Altísimo, sino que dice la palabra El Yom, que es lo que nos va a indicar el centro de esta nueva doctrina, ¿no? El que habita bajo el abrigo del Yom o el Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai o el Omnipotente. Y la otra cita bíblica es Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Un versículo conocido, un versículo del tiempo de Navidad, pero vamos a ver bien en este contexto qué es lo que nos dice. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice: respondiendo el ángel, Gabriel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, y si traducimos la palabra Altísimo del griego al hebreo sería el mismo término El Yom,
te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo Hijo de Dios. Bien, vamos a dejar un poquito estos pasajes y vamos a presentar qué es lo que dice esta nueva doctrina, porque es una nueva doctrina, que muchos predicadores y neopentecostales están promoviendo vía internet y supongo que sus iglesias, ¿no? En sus mega iglesias. Hay una referente que ha sido refutada en este tiempo que se llama, a ver, esperen que tengo acá el nombre, una pastora o apóstol, Lisney DeFont, que es la que está subiendo videos y predicaciones y tiene enseñanzas acerca de esta nueva doctrina que ataca a la Trinidad, a la doctrina, como vimos en videos anteriores, a la doctrina de la Santísima Trinidad, la ataca por completo. Así que yo les recomiendo, hay un canal que se llama Jaque Mate para Ateos. Ahí está uno de los sermones completos con la enseñanza de esta supuesta maestra de la palabra, porque quien dice ser maestro y enseña estas cosas es más un falso maestro. Pero vamos a presentar esta doctrina nueva y después vamos a refutarla, ¿sí? Yo les animo a buscar en YouTube. No hago directamente la reacción porque tengo unos problemas con la computadora, pero les pido que ustedes busquen los videos y las predicaciones y enseñanzas acerca de esta nueva doctrina herética de la cuadrimensión de Dios y ustedes saquen sus propias conclusiones. Bien, al parecer la cuadrimensión de Dios se basa en lo que supuestamente la Biblia enseña en cuanto a que Dios, y esto es cierto, existe antes de todas las cosas porque es eterno, ¿sí? Es el único Dios quien creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, y que todas las cosas por Él, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 16-17, por Él subsisten, y esto es verdad. Ahora, todos estos textos son verdad, están bien citados, pero vamos a ver si están bien adecuados para poder defender esta doctrina, ¿sí? O si están tergiversados, como los dos textos que presenté al principio. Entonces, Dios es todopoderoso y se manifiesta a la humanidad de varias formas. Tengamos en cuenta eso. Dios se manifiesta de varias formas. En el Antiguo Testamento, según lo que piensan los cuadridimensionales, se manifestó en Jehová, en los Evangelios, en Jesús, y desde el libro de los Hechos en el Espíritu Santo. Ahora, en esta afirmación tenemos algunos problemas, porque si decimos que Dios se manifestó, estamos diciendo que Dios está mostrando algo que no es, o que eso que se manifiesta esconde algo más grande que esa manifestación, ¿no? Algo diferente, como una especie de sombra. Entonces, con todo este lenguaje, los cuadridimensionales van hacia el punto de que, si bien ellos dicen que hay un solo Dios, pero al parecer son tres dioses y hay un Dios más, un componente más, que está sobre la Trinidad. En Deuteronomio dice, obviamente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Ese texto lo conocemos. La palabra uno se traduce en hebreo echad, que indica unidad. Uno, primero, con esos significados,
Otras dos posibles traducciones podrían ser Jehová unidad es o Jehová primero es, dicen ellos, ¿no? Entonces, dado que Dios es una unidad, se manifiesta visiblemente en Jehová en el Antiguo Testamento, es decir, Dios Padre, en Jesús en los Evangelios, Dios Hijo, y en el Espíritu Santo, el libro de los Hechos, Dios Espíritu Santo. Bien, más o menos hasta acá, según lo que yo le estoy contando, lo que presentan los cuadridimensionales, está bien. Más o menos podemos decir que sí. ¿Por qué digo más o menos? Porque en el Antiguo Testamento no se manifestó solo el Padre. Eso es una verdad. En el Antiguo Testamento tenemos la manifestación de la Trinidad. El Dios único, esa es la doctrina ortodoxa, bíblica, ortodoxa, histórica. El Dios único es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas, no en tres manifestaciones, sino en tres personas. La misma unidad, la misma esencia. No hay subordinación. Ahora vamos a ver un poco de esto un poquito más adelante, pero no hay subordinación del uno al otro en cuanto a naturaleza. Quizás sí en cuanto a función, quizás sí en cuanto a determinación dentro del plan del Padre, pero no en cuanto a naturaleza. No hay inferiores. La Trinidad son la misma esencia. Esa es la doctrina que nosotros creemos desde la Biblia, desde el desarrollo de la Iglesia a lo largo de la historia y también desde el desarrollo teológico. Hoy no le podemos dar más vueltas. Entonces, otra cosa que los cuadridimensionales hacen hincapié es en que la Biblia muestra que Moisés vio al Padre y habló cara a cara con él. Éxodo 33:11. El pueblo de Israel y algunos extranjeros vieron al Hijo, incluso al Padre. A Pedro, Jacobo y Juan lo vieron transformado, ¿no? Juan 1:14, 1 Juan 1:1, Mateo 17:1-2. Bien, y el Bautista vio al Espíritu Santo descender como paloma. Pero al Dios Altísimo, dicen ellos, o el John, nadie le ha visto jamás, dicen ellos, ni le pueden ver. Eso sí, tenemos acá, después yo lo voy a volver a citar, Juan 1:18, lo voy a leer. Juan 1:18. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios está en el seno del Padre, Él lo reveló. Eso dice Juan 1:18. Después tenemos 1 de Juan 4:12, que es otro texto que ellos utilizan. 1 de Juan 4:12. 1 de Juan 4:12, que dice, a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Después tenemos 1 de Timoteo 6:16, que habla de el Dios invisible. 1 de Timoteo 6:16 dice, 1 de Timoteo 6:16, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor y dominio eterno. Amén. Bien, con estos textos, los cuadridimensionales recalcan que hay un Dios. Al parecer no es el Padre, porque Moisés vio al Padre. Al parecer no es el Hijo, porque vieron al Hijo. Al parecer no es el Espíritu Santo, porque Juan el Bautista vio al Espíritu Santo. Hay un Dios en medio de la Trinidad que nadie vio jamás y que el Hijo vino a revelar. Quiero que vayas ahí a
armando el rompecabezas de cómo va esta doctrina. Entonces, cuando ellos dicen cuadrimensión de Dios, se refieren a que el Dios Altísimo, ¿sí?, se manifiesta, el Dios Altísimo se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto parece una vieja herejía. Ahora, esto lo vamos a ver, ¿sí? Leímos el Salmo 91, versículos 1 y 2. Bueno, leímos el 1, el 2 dice, diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, acá muchos dicen de estos cuadrimensionales, especialmente esta predicadora Font, dice que el Altísimo es un Dios que se manifiesta en Jehová, que se manifiestan en Jehová del Antiguo Testamento. Bien. Entonces, tenemos acá los nombres hebreos, ¿sí?, aparecen en el Antiguo Testamento. El Yom, lo vimos allí en el Salmo 91, Jehová o Yahvé, Elohim, habla de Dios en poder, pero Dios en plural. El Shaddai es el Todopoderoso, ¿no? Bien. Todos los diccionarios en hebreo, por ejemplo, el Yom lo definen como un sustantivo masculino que significa el más alto, el altísimo. Ellos dicen que el Yom es la esencia increada de Dios, la energía primigenia que se derivó en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, solamente como ayuda. Muy bien. Entonces, ellos dicen que así se manifiesta Dios, ¿no? Entonces tenemos a este El Yom, está sobre todo, este Altísimo, y se manifestó en Jehová el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, esta cuadrimensión sería una especie de cuatrinidad más que trinidad, ¿no? Donde tenemos supuestamente un solo Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estas manifestaciones son inferiores a ese Dios. Estas manifestaciones son inferiores al Yom, porque el Yom es el Altísimo, todo según esta doctrina nueva. Es una nueva doctrina. Ahora vamos a ver que está basada en viejos errores, muy viejos errores, que ya la Iglesia ha atacado y ha denunciado, y que no cuadra de ninguna manera con lo que dice la Escritura. Bien, entonces, vamos a ver un poquito por qué decimos que esto es una herejía, ¿no? Y si ustedes escuchan, yo escuché un poco esa predicación de esa tal Lindsay de Font, ustedes se darán cuenta por qué esto es una herejía. Porque esto es algo que nosotros debemos desechar. Lo debemos desechar porque afecta el centro de lo que es la vida cristiana, porque lo vuelve a poner a Cristo como un ser creado, lo vuelve al Padre como un ser creado, al Espíritu Santo como un ser creado, como una manifestación que deriva de ese el Yom. Más, lo voy a rematar con una concatenación de esta herejía con una idea un poco más antigua que el desarrollo cristiano. Ahora vamos a ir hacia ese lugar. Bien. Como te decía,
esto no es solo la negación explícita de la Trinidad, sino que es reflotar viejas herejías que ya la Iglesia históricamente condenó, denunció, relegó de la doctrina bíblica y cristiana. Herejías que van desde el gnosticismo, el arrianismo, el sabelianismo, el triteísmo y otros más que atacan la esencia de la divinidad y la doctrina de la Trinidad. Bien. Entonces, en principio, la cuadrimensión de Dios, que parece ser una doctrina que cierra por todos lados con los pasajes, ¿no? Para acá vemos un problema hermenéutico básico que muchos que intentan crear supuestamente o traer supuestamente nueva revelación caen en este problema, que es la eisegesis. Tomar pasajes descontextualizados y decir esto es la base de una nueva doctrina o de lo que yo quiero defender. Cuando ese pasaje está dentro de un contexto, yo sí tengo que verlo al pasaje lo que me dice, pero yo necesito ver el pasaje dentro de un contexto. Y si hacemos una hermenéutica wesleyana, ahora vamos a meter un poquito de condimento wesleyano. Si hacemos una hermenéutica wesleyana, nos vamos a dar cuenta que en principio, esta forma de decir que el Padre se manifiesta solo en el Antiguo Testamento. El Hijo en el contexto de los 4 evangelios. El Espíritu Santo, a partir del libro de los Hechos, es ir en contra a todo el mensaje de la Escritura. Porque tenemos a la Trinidad, como te dije al principio, actuando en toda la historia de la salvación, desde Génesis hasta hoy, desde Génesis hasta la consumación del plan amoroso del Padre para nuestra salvación en Apocalipsis. Y esto es así. Puedo citarte muchos pasajes. Por ejemplo, haciendo esta hermenéutica, usando la hermenéutica wesleyana, vemos acá Génesis 1:1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim, una palabra que identifica a Dios, a un Dios en plural. Muchos se han roto la cabeza diciendo, bueno, esto significa un plural mayéstico. No. Bueno, acá Elohim es una forma de hablar del viejo politeísmo que se coló en la confección del Génesis, en el exilio, cuando los sacerdotes empezaron a confeccionar. No, porque la teoría documental le entra agua por todos lados. Acá está hablando de Dios, del único Dios que es plural. Y esa pluralidad se va a ir revelando a lo largo de la escritura, a lo largo de la revelación. Se va a ir revelando, porque incluso en el versículo 2 nos dice: y la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Entonces tenemos al Espíritu de Dios, al Dios plural, creando. O sea, esto es como ver
una foto en general, Dios creando Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres aparecen en el acto creativo, y esto lo tenemos en casi toda la revelación, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo creando, y después específicamente Espíritu Santo ordenando todos los elementos para la creación, ¿no? Y después tenemos la información que nos da el Nuevo Testamento de que el Hijo hizo también, por el Hijo se hicieron todas las cosas. Vamos a Juan, que después vamos a volver otra vez. Juan, capítulo 1, que habla del Logos. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, dice: en un principio era el Logos, el Verbo, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Acá se refuta todo lo de la cuadrimensión. Porque en la cuadrimensión vemos que hay una esencia divina que se va manifestando, va creando manifestaciones de la manifestación del Padre. Es un poco superior, es inferior al Altísimo, pero es superior al Hijo, va creando la manifestación del Hijo, y después la manifestación del Espíritu Santo lo cubre todo, ¿no? Pero dice, verso 2, en un principio estaba ante Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida se manifestó, y la vida era la luz de los hombres. O sea, que acá el pasaje nos deja bien claro que Él estaba al principio de la creación creando con el Padre, el Hijo, el Dios que creó los cielos y la tierra, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también tenemos una mención en la figura de la sabiduría divina, que ese pasaje ha tenido muchos problemas también porque usa la palabra engendrar, pero no hay ninguna historia, porque el desarrollo teológico de esa enseñanza bíblica nos da la conclusión de que el Hijo estaba en el Padre siempre. El Hijo y el Padre siempre fueron uno, con personalidad separada, pero siempre fueron uno, junto con el Espíritu Santo. Entonces, vemos allí Proverbios capítulo 8, que habla acerca de esta sabiduría divina. Proverbios capítulo 8. Esperen, ya está. Dice Proverbios capítulo 8, 22. La sabiduría está personificada. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente estaba establecida, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. Fíjense que dice que estaba establecida. Era parte de la esencia de Jehová. Antes de los abismos, yo estaba engendrada. Antes de que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados, yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él, o sea, junto a Jehová, como arquitecto, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él todo el tiempo. Este pasaje no contradice lo que dice Juan 1 al 3, ni contradice Génesis 1,
1 al 2 o 3. Tenemos al Padre, que es el que da la orden creativa, el Hijo por medio del cual se hacen todas las cosas, que es el mismo Dios, y el Espíritu Santo ordenando todas las cosas. Ahora, esta herejía, como dijimos, rompe lo que dice claramente la Escritura acerca de la personalidad y divinidad de cada una de las personas que son el único Dios verdadero. Las tres personas, no hay 4 ni 5, las 3 personas que conforman al único Dios verdadero. Bien, entonces, vamos al texto de Juan 1, 1 al 3, volvemos a ese texto, y junto con los otros textos que nosotros vimos, se reafirma la idea de que Cristo no es una creación ni del Padre, ni de otro ser divino, no. Cristo coexiste eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo es antes de todo lo creado. Cristo está en el Padre y es uno en el Padre, siendo otra personalidad aparte, pero es uno en el Padre y con el Padre. Esa palabra engendrada en todo el contexto de la Biblia, o engendrado, ¿sí? En todo el contexto de la Biblia, no habla de algo que se crea, sino de algo que está dentro y que después surge, pero no dice nada de que fue creado o que es inferior a aquel que lo engendra, ¿no? Entonces, Colosenses 1, 16, 17 refuerza esta enseñanza. Dice, porque en Él, como vimos, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, entonces Él no puede ser parte de lo creado. No puede ser una manifestación creada por ese supuesto Dios altísimo que está sobre la Trinidad. No. Es antes de todas las cosas. Esta lógica, por ejemplo, fue decisiva en el concilio de Nicea, que se dio en el 325. Incluso el padre teológico del Oriente, Atanasio, defendió que a Cristo se le pusiera la calificación de que si a Cristo se le pone la calificación de criatura o creatura, destruye de por sí la doctrina del monoteísmo. Y Cristo sería un ser finito y estaríamos ante un acto de idolatría, porque adorar un ser finito es un acto de idolatría. Bien, la enseñanza de la cuadrimensión sugiere que el Padre es inferior a este Elyon. Este Elyon es el Dios superior que crea al Padre, crea al Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Pero esto es contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo ahí en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Literalmente somos la misma cosa, tenemos la misma naturaleza. También dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en esencia y naturaleza son lo mismo. En personas no, pero en esencia y naturaleza son los mismos. Filipenses 2:6 es más claro todavía. El texto dice algo así como, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí?
el término forma de Dios, morfeteon, no se refiere a una apariencia, sino a la naturaleza esencial. O sea, que él no se arraigó a la naturaleza esencial. O sea, él tenía la naturaleza esencial de la divinidad, pero no se aferró a esa naturaleza en su encarnación. O sea, a ver, quiero ser claro. Él fue Dios y es Dios, pero no se aferró a esa gloria, sino que se dispuso en las manos del Padre. Esta herejía ataca la doctrina de la Trinidad. Los críticos afirman que la doctrina de la Trinidad fue una invención del Concilio de Nicea, pero la evidencia histórica refuta esta afirmación. Por ejemplo, en el documento conocido como la Didaché, escrito casi a finales del siglo I, podríamos llamarlo como uno de los primeros libros de enseñanza o catecismos cristianos, instruía a los fieles a bautizar, tal como dice Mateo 28:19, referenciando ese texto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El padre eclesiástico Ignacio de Antioquía proclama a Jesús como Dios encarnado en su carta a los Efesios capítulo 7, párrafo 2. Tertuliano acuñó el término trinitas para describir, estamos en el siglo, entre el siglo II y III, mucho antes del Concilio de Nicea, trinitas para describir tres personas, una sustancia. Si la Trinidad fue una corrupción posterior, ¿por qué los mártires del siglo II como Justino murieron defendiendo la divinidad de Cristo? Porque defender la divinidad de Cristo es defender la Trinidad. Bien, como vimos, el Antiguo Testamento da testimonio acerca de esta Trinidad. Este Dios único es pluralidad de personas. Ahora, ¿el John es un Dios desconocido? Estamos tergiversando un término que se refiere al Dios trino. Los defensores de esta herejía de la cuadrimensión de Dios usan la palabra el Yom, altísimo o el altísimo, para justificar esa jerarquía divina. Ahora, la Biblia asocia este título exclusivamente con Jehová. Por ejemplo, el Salmo 83, 18. El Salmos 83, 18. Ahí se los leo. 83, 18 dice: y sepan que tú solo, cuyo nombre es Jehová, eres el Yom sobre toda la tierra. Como un adjetivo, eres el Altísimo, el más alto sobre toda la tierra. ¿Quién es el más alto sobre toda la tierra? ¿Este Dios desconocido que está arriba del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, Jehová. Puede referirse al Padre, pero también al Hijo e incluso al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque este término, dependiendo del contexto, también se utiliza para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también habla como Jehová. Siendo el Espíritu Santo una persona distinta a Jehová el Padre y a Jehová el Hijo. ¿Sí? Entonces, en este contexto, Jehová es quien tiene la característica del Yom, del Altísimo. No es un Dios nebuloso que lleva a Jehová el Padre, no. Es el mismo Jehová, el Altísimo. Después tenemos Marcos 5:7. Un demonio le dice a Jesús, hijo del Dios Altísimo, el Yom. Y Jesús siempre se manifestó como hijo del Padre. Jesús dijo que el Padre que él les vino a manifestar era el Dios que ellos adoraban, los judíos adoraban,
las escrituras de los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, Jehová. Entonces, la escritura defiende claramente la doctrina de la Trinidad, de la divinidad del Hijo, de la divinidad del Padre. El Padre no es un ser inferior ante otro ser superior, no. Dios es un ser increado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son increados. Nada ni nadie los creó. Si decimos que hay algo superior al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Dios, entonces dejamos de ser cristianos. Tenemos que ir para otros lados. Hay paralelos históricos de la cuadrimensión. En el gnosticismo, por ejemplo, la idea de la cuadrimensión se parece mucho a lo que presenta el Evangelio gnóstico de Valentín del siglo II, quien enseña que el Dios verdadero, que del Dios verdadero se emana eones, incluido el famoso demiurgo, que es el Dios inferior que crea el mundo material, que es imperfecto. La Iglesia de los primeros siglos refutó la idea gnóstica de estas emanaciones, ¿sí? Hay un solo creador, según Isaías 44:24, y Cristo es Dios encarnado. Cristo es la encarnación completa de la divinidad, como dice el apóstol Pablo, en él reposa toda la plenitud de la deidad. La otra herejía que al parecer comienza a reflotar con la cuadrimensión, con la idea de la cuadrimensión, es la arriana, que sostenía que el Hijo tuvo un principio, malinterpretando, como dije al principio, Proverbios 8:22. Jehová me poseyó desde el principio. En el Concilio de Nicea se rechaza esta visión de que el Hijo tuvo un principio, afirmando que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, que es lo que nos revela la Escritura. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Bien, y también podemos decir que el Espíritu Santo es de la misma esencia de Dios. La doctrina de la cuadrimensión propone que el Espíritu Santo es una manifestación subordinada de este Dios superior. Ahora, la Escritura es clara a afirmar que el Espíritu Santo es de la misma esencia que el Padre y que el Hijo. En Hechos de los Apóstoles vemos esa mención en este episodio de Ananías y Zafira, donde el apóstol Pablo dice que ellos le mintieron al Espíritu Santo. Directamente, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Después Pedro dice, ustedes le mintieron a Dios. O sea, mentirle para Pedro, mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle al Dios Altísimo. Agrego Altísimo porque esta cualidad de ser altísimo, que no hay nadie arriba de él, es la cualidad también del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Elohim del Antiguo Testamento, es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien. Negar la divinidad de Cristo no tenemos que verlo como como algo que no tiene importancia, la parte teológica, en el debate teológico, en la profundización teológica. Negar la divinidad de Cristo, la divinidad del Padre, la divinidad del Espíritu Santo, es darle un golpe mortal a la fe cristiana. Porque si Cristo no es Dios encarnado, entonces la salvación no tiene efecto para con nosotros.
Si el Padre está subordinado a otro Dios, entonces todo lo que conocemos acerca del Padre y todo lo que Cristo reveló acerca del Padre es mentira. Todo lo que dice la Escritura acerca del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está subordinado a otro Dios, si el Espíritu Santo no es uno coigual con el Padre y el Hijo, no procede del Padre y del Hijo, entonces todo lo que creímos hasta ahora está mal. La herejía de la cuadrimensión, como vimos, es un eco de los errores del gnosticismo, del arrianismo, del triteísmo y de otros errores teológicos que ya fueron enfrentados por la Iglesia. Ahora, estamos bajo una decisión. ¿Cómo es que vamos a aceptar lo que nos propone la Sagrada Escritura? ¿Vamos a aceptar la doctrina y a dar la vuelta a nuestra manera, como proponen los defensores de la cuadrimensión de Dios? ¿Vamos a poner textos por aquí y por allá y sacar conclusiones exegéticas que no respetan toda la enseñanza de la Escritura acerca de esta doctrina tan esencial para la vida cristiana como lo es la doctrina de la Trinidad? ¿Sabes por qué yo decía al principio que al agregar esta idea de la cuadrimensión nos alejamos del cristianismo bíblico e histórico? Que esta es una idea pagana. Es una idea que la podemos ver en el hinduismo, por ejemplo. En el hinduismo, muchos conocen, por ejemplo, la Trimurti o triada hindú o védica, le dicen algunos, que es la de Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es la fase creadora de Dios, Vishnu es la fase preservadora de Dios y Shiva es la fase destructora de Dios. Ahora, Dios, para los pensadores hinduistas, proviene de una especie, o es una especie de espíritu primordial, llena todas las cosas, que se le llama de varios nombres, Atman o Brahman. Y tanto Brahma, Vishnu y Shiva y también los otros dioses, los millones de dioses, son manifestaciones de este espíritu universal. Es impersonal, aunque le dan nombre, dicen que es impersonal, que permea y cuya imaginación crea los universos. Ahora, si nosotros pensamos que Dios no es la Trinidad que nos dice la Escritura y la profundización que hizo la Iglesia a lo largo del tiempo, nos estamos yendo a esta idea pagana, deje, diabólica acerca de Dios. El Padre no es más que una manifestación de este el Yo. El Hijo no es más que una manifestación o un ser creado por este el Yo o por el Padre. El Espíritu Santo no es más que otra personificación de este el Yo. Nos estamos yendo a una especie de panteísmo arreglado, de paneteísmo. Y yo hablé varias veces que el paneteísmo es una idea equivocada, una idea filosófica de Dios equivocada. No está en la Biblia. Dios es antes de la creación, pero cuando Él crea, la creación está en Dios. Por eso dice, en Él somos, dice Pablo. Pero la creación
no forma parte de Dios como esencia. Dios es antes de todo lo creado. Entonces, con la cuadrimensión, vamos a una idea que parece novedosa, pero como dije, es la reflotación de viejas ideas heréticas que se contradicen con lo que dice la Escritura. Ahora, para cerrar, vamos a interpretar correctamente los textos que leí al principio, los dos textos. Empezamos con el Salmo 91. Versículo 1 al 3, que los cuadrimensionales dicen que Jehová es una manifestación del Altísimo, que está el Altísimo y Jehová. Pero eso no es lo que nos dice el texto bíblico. Vamos a volver a leerlo. Dice Salmo 91. El que habita al abrigo de Elyon o del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, de el Omnipotente. Diré yo a Jehová, verso 2, o Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, el verso 1, que es lo que nos importa. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? El yo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está hablando de dos dioses? ¿O que uno es la manifestación del primero? Nos está diciendo el Salmo en quien confía en el Señor, el Altísimo, que está sobre todos, está bajo la sombra de ese mismo Altísimo que es el Omnipotente, que todo lo puede. Acá el salmista, dirigido por el Espíritu Santo, está presentando los atributos del Dios único, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para reforzar la idea que confiar en Él vale la pena. Estar bajo la sombra del Altísimo, bajo el cuidado ante los rayos del sol, refrescarnos bajo la sombra del Altísimo, que es el Omnipotente, que es el que nos cuida, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. O sea, los atributos hablan de un solo Dios, que tiene los mismos atributos. Es altísimo, no hay nadie. Acuérdense, altísimo implica que no hay otro Dios arriba de él. Y que todo lo puede para defendernos. Y vamos a Lucas 1:35. Lucas 1:35, que decía, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué acá el poder del Altísimo es diferente al Padre? Porque el Altísimo es la cualidad de aquel que es progenitor del Hijo, es decir, de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y se menciona a la persona del Espíritu Santo. Entonces tenemos acá la mención de las tres personas que son el mismo Dios, el único Dios. Tenemos a la mención de el Espíritu Santo que vendrá sobre él y el poder del Altísimo, que es el poder del Padre. El Padre, como vimos en el Salmo 83, es Jehová, es el Altísimo. Entonces acá tenemos a las tres personas, el Dios encarnado, que es el que va a nacer, el bebé que va a formarse en el vientre de María,
Espíritu Santo que vendrá sobre María para que ocurra ese milagro, y la sombra del Altísimo, aludiendo a el Salmo 91, como esa protección sobrenatural de ese hecho santo que ha de ocurrir. De ninguna manera este texto ni el otro refieren a la Trinidad subordinada a un Dios altísimo. Por eso, esta idea de la cuadrimensión, queridos amigos, hermanos y amantes de la palabra de Dios, de lo que es justo y verdadero, de aquel que es lo justo y lo verdadero, ninguna de estas nuevas doctrinas que son reflotación de viejas herejías pueden ni deben manchar nuestro conocimiento íntimo de Dios por medio de Jesucristo. No permitamos que esto nos desvíe, no permitamos que esto nos aleje de la sana doctrina que tenemos en la Escritura y que se refiere solo nada más que al único Dios, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que vamos a terminar acá esta exposición. Lamento no poder haber presentado algún cuadro o algo porque, bueno, tengo unas limitaciones, pero más o menos intenté presentar de la manera más clara lo que es esta herejía de la cuadrimensión de Dios, por qué es una herejía y por qué toda la doctrina de la Biblia lo contradice. Y que nosotros no debemos dejarnos llevar, como dice bien el apóstol Pablo, con todo viento de doctrina, sino que tenemos que estar afirmados y cimentados en Él, en Dios, en el único Dios verdadero. Dios les bendiga. Te animo a seguir este canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Soy el pastor Cristian Toriasi. Si te gustó este video, te animo a que dejes un like. Si no sos parte de este canal, te animo a que te suscribas. Deja tus comentarios, tus ideas, lo que te parece. Si sos un cuadridimensional, deja también tu aporte ahí, con respeto, con amor. No hay ningún problema en discutirlo, ¿sí? Pero yo quiero presentar con firmeza esta defensa, pequeña, pero defensa al fin de la doctrina verdadera, la doctrina bíblica del Dios único, de un solo Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una manifestación, son manifestaciones, sino en esencia, el único Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos en el próximo video de este canal, que siempre, voy a decirlo, no me canso de repetirlo, es tu canal. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.